ya hemos visto que Dios quiso salvar a su pueblo y lo primero que hizo fue sacarlo de la esclavitud de Egipto. Luego, Él quiso pastorearlo en el desierto, pero nosotros sabemos que la parte climatérica, podemos decir así, del plan de Dios, era que el pueblo de Israel, su pueblo, entraran y poseyeran la tierra prometida. La tierra prometida era una tierra sobrenatural. Sabemos que había gigantes ahí en la tierra de Canaán, estaban los cananeos, los hijos de Anac, que eran los de cuello largo. Había cosas extraordinarias. Había los racimos de uva, ya sabemos, eran como melones. Tenían que llevar de a dos racimos, imagínense, nunca se ha visto eso. O sea, una cosa loca, sobrenatural. Y el propósito de Dios es que ellos entraran a una tierra próspera, en una tierra donde fluía leche y miel. No solamente fue la idea de Dios salvar al pueblo de la esclavitud. Y cuando lo llevan al desierto, Dios, en realidad dice que lo llevó al desierto para saber lo que había en tu corazón. Pero en realidad la verdadera traducción de eso es para que sepas lo que hay en tu corazón. Porque Dios sabe, como dice, Dios sabe, claro que sabe, lo que no sabemos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aprender, de aprender a conocer a nuestro Padre. Como si el Padre quiere que yo sea su hijo primero, después quiere ser mi protector, mi proveedor, y después quiere que yo ande solo, ande gloriosamente prosperado. Entonces vemos tres cosas. Es como un cordón de 3 dobleces, no se corta con facilidad. Si fuera 2, a las 3 seguidas, 3 no. Entonces vemos salvación de Egipto, pastoreo en el desierto, y que el pueblo entrara a vivir una vida sobrenatural, que es lo que realmente debería o es la vida del creyente. La vida del creyente no es una vida natural, reformada, como dicen los religiosos. Usted tiene que reformar su vida. La vida del creyente es una vida nacida de Dios, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendró su naturaleza en nosotros, cuando nosotros aceptamos a aquellos que le recibieron, ¿verdad? Se metió el Espíritu de Cristo dentro de nuestro espíritu. Fuimos convertidos en hijos e hijas de Dios. El propósito de Dios fue salvar al pueblo de la esclavitud. Escuchó el gemido de Israel a causa de sus exactores. Le sacaban todo lo que hacían y dice, yo he descendido para librarlo, lo libran. Y ahora lo llevan al desierto y vamos a ver, cayeron en un día 23.000. Eso dice Pablo a los Corintios. Pero vamos a ver números. Leemos números en el versículo 4, números 21:4, leemos en el nombre de Jesús. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene hastidio de este pan liviano. Acá lo que nosotros vemos varias cosas en estos versos, después vamos a seguir. Pero lo que estamos viendo es que ellos tenían que rodear la tierra de Edom. La tierra de Edom viene significa rojo. Viene del primer hombre, según se cree que Adán era colorado, como era Esaú, era un hombre colorado, hombre de la tierra. Y dice, estaba por rodear la tierra de Edom, y ahí pasó algo en el pueblo, se desanimó. Y Esaú, Edom, lo rojo habla de la naturaleza vieja, que lo que hace en nosotros es producir desánimo. Vio que el hombre natural no se contenta con nada. La vida del hombre natural es una vida permanentemente de desánimo. O si tiene algún ánimo de pasajero, de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias. Pero en realidad la vida, hay una insatisfacción tan grande en la vieja creación. Y dice que se desanimó. El desánimo. El desánimo muchas veces viene porque no tenemos lo que queremos, o las cosas no salen como queremos. ¿Vio qué pasa eso?
No es real en nuestra vida que cuando las cosas no nos salen nos desanimamos. O cuando no podemos tener lo que queremos nos desanimamos. Es pero no valoramos. Fíjese que acá luego dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Moisés no tenía nada que ver acá. Era una queja que tenía el pueblo con Dios. Y le dice, fíjese, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero ¿cómo te olvidaste que eras un esclavo? No está valorando. No está valorando tu libertad. Y encima se quejaban por el pan. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Vemos el pueblo acá en desánimo, en queja, y no valora la comida. No, como a veces no, ¿verdad? Cuando estamos tan saciados no valoramos. Pero si no hubiera para comer, que valoraríamos un pedazo de pan, ¿verdad? Pero el pueblo está desanimado y se queja contra Dios. Y no valora el pan. ¿Usted recuerda que Jesús fue presentado como el pan del cielo? El pan dice que da vida al mundo. Y luego, claro, esto les desagradó a Dios porque esto es una falta con Dios. A veces, por eso digo que el creyente debe orar a Dios y decir, Señor, yo estoy desanimado, estoy murmurando, antes que Él sepa, aunque lo sabe antes, pero decir lo que realmente sentimos, o lo que nos pasa, o lo que hacemos. ¿Por qué no tener esa relación con Dios? En vez de quejarnos y murmurarnos. Me viene a la memoria ahora, siempre cuento ese testimonio que nosotros éramos tan pobres en casa, y a mi mujer le gustaban las zapatillitas topper náuticas. Eran zapatillas de esas. Y yo oraba al Señor porque era pobre, tenía mi sueldo y no tenía. Y llego un día a casa y me dice mi esposa, mi papá me regaló un par de zapatillas nuevas, pero las regalé porque no me gustaban. No, está mal. No tenía que haber usado lo que el Señor te proveyó. Y después te va a dar lo que te gusta. Pues yo estoy orando por un calzado para vos y vos rechazar el calzado que Dios te da. Quedó ahí, lo había regalado. Al otro día, no me agradó a mí, seguramente, no me agradó porque digo, Señor, yo estoy orando por las zapatillas, no está de su gusto, y las regaló. No valoró el regalo, la provisión, y no la cito a mi mujer para juzgarla, sino como un ejemplo. Y al día próximo, llego a casa y tenía puestas las zapatillas y dice, mi papá me regaló otro par. Y andaba con las zapatillas puestas, digo, bueno, ahora el Señor te va a dar lo que vos querés, y al poco tiempo compramos unas zapatillas todo por nada. Pero era lo que el Señor, la hermosa la heredad, dijo David, que me ha tocado. A veces, hermanos, las cosas que pasan en nuestra vida son con propósito, por eso no hay que quejarse, no hay que murmurar. Y bueno, lamentablemente Moisés cayó en la volteada, pero el problema del pueblo no era con Moisés, porque el que sacó al pueblo, si bien fue usado Moisés, pero fue Dios. Y no valoraban que estar en un lugar inhóspito, provistos, porque dice que Dios le llevó al pueblo al desierto para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué había en el corazón de Israel acá? ¿Qué podemos ver nosotros por la fe y por la gracia de Dios en la Sagrada Escritura? ¿Qué ve usted en el corazón del pueblo de Israel? Falta de gratitud. No valoró, como me viene a la memoria, Esaú. Esaú era el hombre colorado, edomita. Y no valoró, Esaú no valoró la primogenitura. Se la cambió el hermano porque tenía hambre por un plato de guiso. Por un potaje le cambia la primogenitura a Jacob. Esaú no valoró. Aunque después la valoró con lágrimas, pero ya estaba dada para Jacob. El hombre viejo no valora, es desagradecido. Por eso Pablo dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Da gracia. Porque Él tiene cuidado de nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. Pero acá Dios se desagrada. Por eso Pablo le escribe a los hebreos, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando no hay fe, acá vemos al pueblo en desánimo, en incredulidad, y Dios se desagradó. Porque yo te saqué con mano poderosa. Te estoy alimentando en un lugar desértico. Y así te quedas. No era mejor, dice. ¿Por qué no sacaste? Mire,
¿por qué no hiciste subir de Egipto? Verso 5. Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, el alimento para el alma. Recordaba las palabras de Jesús cuando fue tentado por Satán como hombre, que le dijo: no solo de pan el hombre vivirá, sino de nosotros, hermano, nosotros. La idea es que vivamos el hombre nuevo. Ahí está ahí está el tema. El hombre nuevo, ¿qué come? ¿Obras, religión, comportamiento, vida de abstinencia? ¿O come la palabra? ¿Cuál es el alimento del hombre nuevo? La palabra. Si no vivimos por la palabra, estamos alejados de Dios. Así sencillamente. Por eso debemos vivir por la palabra de Dios. Escrito está. Jesús dijo así: escrito está. La Sagrada Escritura, Dios no puede mentir. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que yo la envíe. La palabra de Dios sale de la boca de Dios, vuelve a Dios, y cuando habla a nosotros es para hacer prosperar nuestra vida. El pueblo no estaba valorando su salvación, no estaba valorando ser alimentado en un lugar inhóspito, hermano. No había nada. No hay nada, si no hay nada, tiene que caer el pan. Le caía el pan y comían, vivían. Porque yo te llevé para ahí, para que vos sepas qué hay en tu corazón. ¿Qué dijo? ¿Qué debería haber dicho? Ahora vamos a ver luego qué pasa, porque Dios se desagrada. ¿Y qué hace Dios? Verso 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes ardientes. Esta palabra ardiente eran serpientes venenosas. Yo pensaba, digo, qué bárbaro ser picado por una serpiente totalmente venenosa. Te morí en el acto. ¿Qué habrá sido cuando viene picado en la serpiente? Fusilado. Sin esperanza. ¿Qué antídoto va a haber en el desierto? O sea que si te pica una serpiente, te morí en el acto. Y así empezaban a caer. Dice que cayeron como un día 23.000, dice Pablo. El libro de los números, cita el número de los corintios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le habló a su siervo: hazte una serpiente ardiente, y verso 8, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Le dice Dios: hacer una serpiente de bronce. Bueno, ¿quién puede hacer que el pueblo murmure contra Dios? ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede inspirar? Claro. Ya en el Edén, él, por eso digo, ¿no? A veces, yo creo que a veces hay cosas que la Escritura, no es que no las dice, pero me da a entender. Es como que la serpiente, aunque no estaba en un estado caído cuando Eva es engañada, porque luego viene la maldición sobre la serpiente. La serpiente no era lo que fue. En el jardín del Edén, cuando la serpiente era un ser alado, de colores, aun cuando la queman dice que tiene una patita atrofiada, caminaba, era una mascota de Eva, era la serpiente. Pero luego, cuando viene la maldición sobre la serpiente, ahí se convierte en un reptil asqueroso que se arrastra por la tierra y también se convierte en un mortal. Si bien ya podemos decir que hubo un veneno ahí, ¿verdad? Cuando empezó a hablar con Eva, pero no era tan mortal como fue luego. La fue matando de a poco, como decía así, hasta que la mató. Y si nosotros vemos la obra de la serpiente venenosa, el veneno del pecado. Quiere decir, ¿y quién? El pecado, hermano, el pecado, como dice David: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado no es la transgresión en sí de la ley o de lo bueno, ¿verdad? Sino que el pecado es una naturaleza. Y la naturaleza del pecado es muerte.
Por eso el pecado tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con todo lo que nos pasa a nosotros en la humanidad. Tiene que ver que el veneno de la serpiente es la naturaleza misma de Satán. El hombre sin Cristo es Satán. Entonces, yo hoy estaba pensando, bueno, en la palabra, ¿no? En la predicación, y miraba y digo, Señor, ¿qué puedo ver en el hombre en su mayoría? Y miraba el grupo de amas en Israel, que una persona decapite a una criatura, pero ¿quién puede hacer semejante aberración? ¿Quién puede estar tan cargado de maldad para hacer una cosa semejante? Y a veces pienso que el apóstol Pablo, cuando dice respiraba amenaza y muerte, estaba tomado mal Pablo. Estaba endemoniado, para decir así, el apóstol Saulo de Tarso. Después fue un cordero, un gran siervo de Dios. Pero vemos acá la obra de la serpiente, cómo hace, cómo revela al pueblo contra Dios. Y me viene a la memoria cuando en mis primeros años que abracé la verdad de Dios, estábamos pasando una gran necesidad económica con mi mujer, muy mala necesidad, y yo me iba desde zona norte hasta el centro caminando porque no tenía para mi pasaje. Y cuando iba caminando sentí clara la voz de Satán, que me dice, ¿qué está hablando pavada? Que está bendecido. Mirá, no tenía ni para el colectivo y está diciendo que está bendecido. Así vino para desanimarme más todavía. Y digo, no, pero mi Señor va a proveer, Dios proveerá, era mi pastor y nada me va a faltar, no tenía nada. Y cuando estoy llegando al centro veo un muchacho que yo conocía, me dice, Gustavo, estaba pensando en vos porque tengo un trabajo para que me lo hagas ya, si podía ahora trabajar mejor a mi casa. Y el Señor me creyó. Pero me dijo, Satán, ¿qué estás hablando vos? Que mira que estás tan en derrota. Por eso digo, ¿no? Que no, nosotros hermanos somos los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos el pueblo salvado por la sangre. Estamos en el desierto, en un lugar inhóspito, hermano, porque el lugar no es nuestro, el mundo no es, y cuando cantábamos esa alabanza ante nosotros, yo digo, claro, el espíritu del mundo, nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo a Timoteo. O sea que el mundo tiene un espíritu, nosotros no tenemos. Ellos están sin esperanza y sin Dios en el mundo, nosotros no. Tenemos esperanza y Dios está con nosotros en el mundo, hermano. El Señor va a proveer, por eso dice, yo te llevé por el desierto para que sepas ¿qué hay en tu corazón? Y el corazón humano, hermano, ¿qué tiene? Toda esa basura. Por eso Pablo repite, ahora me recuerdo cuando dice a los hebreos, mirá que entre vosotros no haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo? Claro, corazón malo de incredulidad. A Dios le agrada, dice, sin fe imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, nosotros acá estamos reunidos y congregados, pero en un glorioso nombre. Nosotros estamos en la presencia del Señor. Porque Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor está acá en medio de nosotros, el Señor, aunque yo no lo vea. Pero si Él dijo, Él no puede mentir. Entonces quiere decir que Él está hablando su palabra para regarla y dar fruto y fruto en abundancia. ¿Y por qué quiere que seamos agradecidos? Porque esta es la voluntad de Dios. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere un pueblo agradecido, aunque no hagan nada, y con todo. Recuerdo al profeta, creo que fue Habacuc, dice que no haya nada, ni vaca en los corrales, ni la uva. ¿No es cierto? Dice, yo me alegraré en la floresta, y con todo yo me alegraré. Pero vemos el desánimo, cosa fea. ¿Verdad que a veces, bueno, Pablo dice, ¿no? Que no desmayemos. No quiere tampoco que desmayemos. Y acá dice que qué pasó, como Dios se enojó, dice que salían verso 6, y envió el Señor pueblo entre pueblos, serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían. Y el pueblo vuelve en sí. No va a decir que nosotros no, porque estamos en la gracia de Dios, no. Es más, yo creo que, mira, hermano, si tengo que ser atrevido, creo que no hay pueblo más fracasado que el pueblo de gracia. Pero un pueblo victorioso, porque somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque sabemos bien lo que es la carne. A mí nadie me va a venir a decir, como supo Pablo. ¿Acaso Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando habla de Esaú, de Edom, de su carne, ¿qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino mal que no quiero. Yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Quién mora en la carne? Pero en el hombre interior me deleito. Ese nuevo hombre se deleita en lo sagrado. Como el hombre viejo se deleita en el chiquero, como el chancho. El hombre nuevo
pero se deleita en su Creador, en su Padre. Entonces, claro, el pueblo cuando empezaron a morir por la picadura de la serpiente, vuelve en sí, se vuelve. Siempre hay que volver, hermanos. Me fui para un lado, vuelvo de nuevo. Si erramos el al blanco, tenemos que volver de nuevo. Siempre. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y el Señor le da el antídoto. El pueblo se vuelve y le dice, mirá, Moisés, le dice, hacete una serpiente, pero tiene que ser de este metal, de bronce. Y usted sabe, hermano, que el bronce en la Escritura habla de juicio. Hacete una serpiente de bronce y ponela en un palo. Y cuando la serpiente le pique, que miren, quedan sanos. Tiene que venir alguien a hacerme un tajo, que se desangrame un poco para que no me corra el veneno por la vena. Que vos me vas a decir que me voy a salvar por mirar. Me picó, estoy condenado a muerte. Me muero en el momento, en el acto. Y cuando me pica, lo mira la serpiente y me sana. Una locura. Es una locura. Porque tiene que haber intervención humana. No una mirada. Como me venía ese corito cuando miraba esto. Como dice, una mirada de fe, puede salvar al pecador. ¿Se acuerdan de ese corito? Dice, cuando te pique, mira a la serpiente. Y el bronce habla de juicio. Y cuando el Señor estuvo en la casa de Nicodemo esa noche, que le habló del nuevo nacimiento, le habló de qué iba a originar ese nuevo nacimiento. Le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que no cree no se pierda, tenga vida eterna. Como Moisés es juicio, por eso digo, llegar a que podamos nosotros inclusive captar semejante sacrificio en mi favor, en nuestro favor. Pero a mí lo que me agrada del apóstol Pablo, que dice que me amó y murió a sí mismo por mí. Yo siempre recuerdo porque le pregunté al hermano Castro en aquellos años, ¿por qué dice Pablo? Parece egoísta. ¿Qué dice que murió por él? Si murió por todos. Sí, no, pero él lo hizo suyo. Por eso también le llamó mi evangelio, pero si no era su evangelio, era el evangelio de Jesucristo. El día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¡Qué bárbaro! Lo hizo suyo, mi Dios suplirá, mi Dios suyo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así estaban todos los seres humanos picados. ¿Cómo estará el hombre sin Cristo? ¿Usted cree que no está picado? ¿Cómo está el hombre? Vos sabés que se va a morir. Porque el hombre se va a morir. El hombre vive condenado a muerte, porque puede morir con 80 años, con 90 años, puede morir de repente, no sabemos. Pero está condenado a muerte porque la muerte es un hecho. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre está picado. Y nosotros estábamos. Y miramos esa... Pero que Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo una serpiente. ¿Será que la ira de Dios, de los pecados de la humanidad, fueron sobre él? Él cargó con toda la ira de Dios sobre su vida, para darnos vida eterna. Y para enseñarnos a vivir, que por más que pasen cosas tristes y duras, no sé de dónde ha salido eso, de que si bien, como digo, ¿no?, la vida del creyente es una vida sobrenatural, pero no significa que no van a pasar cosas en nuestra vida. A veces ese mensaje de prosperidad, que usted venga a Cristo, que le prospera, le sana su enfermedad, está bien, sí lo hace, pero no es todo el propósito de Dios. Es una parte de ese combo, ¿no?, la vida eterna, ese pan vivo que descendió del cielo. ¿Verdad? Que ellos se quejaran de aliviano, yo soy salvo, pero vivo desanimado, vivo murmurando, pero ¿no le parece una falta de gratitud? Por eso el apóstol dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí nosotros vemos qué personaje, ¿no?, la vida de Job. Estaba bendecido, ¿no?, un hombre con hacienda, riquísimo, hija hermosa. Y cuando perdió todo,
Le viene a la mujer y dice, vos todavía mantener tu integridad, ¿por qué no maldecía tu Dios y te morí? Mirá cómo está. Ah, como mujer impía ha hablado, mirá vos. Mujer impía ha hablado, dice. ¿Acaso vamos a dar gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo? ¿No le parece a usted que yo creo la verdad, y voy a ser un poco atrevido en esto, a mí me da la impresión que Satanás se revienta cuando el creyente le agradece, yo te agradezco, Señor. Y sabe que me recuerdo ahora cuando David dijo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y como yo estoy comiendo en la mesa del Señor así, y están todos los demonios rodeándome, y diciendo, ¿por qué esto, que lo otro? Y diga, pues yo preparo la mesa delante de los demonios, que me vienen a joder. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso digo, y le decía a mi mujer, mirá, cómo han vivido los creyentes de antaño. Isaías fue aserrado, hermano. En Hebreos capítulo 11, cuando habla que estos fueron aserrados, cuando habla de los héroes de la fe. Las mujeres reciben a su muerto como resucitado, por fe conquistaron reino, apagaron fuego impetuoso, taparon boca de leones. Pero otros fueron aserrados, dice, porque no querían rescate. Y a Isaías lo cortaron por la mitad, hermano, el profeta Isaías. O sea que el hecho de que seamos creyentes en todo va a ser bomba en la vida. ¿De dónde sale que vos venís y está todo bárbaro y claro, porque las cosas... ¿No es cierto? Eso no es cierto. Es más, dice, si sufrimos, reinaremos. Precio del trono para reinar con Cristo es sufrimiento. No por la carne, por supuesto, lo de la carne. Lo que el hombre siembra se cosechará. Eso es... A veces decimos, Dios me castiga. No, te está castigando tu propia carnalidad, mirá. ¿Se entiende? Por eso es importante, hermano, por eso es muy importante la salud que conviene a tu casa. Los hábitos eran permitidos a Israel en Sichén, que significa instrucción, no eran permitidos en Belén, en casa de Dios, en Belén, no es permitido, en casa de pan. Por eso la congregación es santa, hermano. Si usted tiene su cosa para afuera, la congregación es santa, la relación entre los hermanos debe ser santa. Porque si no, es verdad eso. Yo puedo tener, por ejemplo, ¿no? Si el Señor me da esa gracia, tener un control sobre mí mismo en alguna circunstancia, y no reacciono porque me dicen algo, porque me hacen algo, pero si alguien tocara a mi mujer, a mis hijos, yo perdería el control. ¿Verdad? Y bueno, así es la obra de Dios. Cristo es el dueño de la congregación. Él, ¿qué es lo que no soportó Él? Todo. Pero cuidado con su amada. Así dice Pablo, que la cuida y la regala, como Cristo su iglesia. Por eso la santidad combina a tu casa, ¿eh? En la relación, en los hermanos, las cosas están afuera. Como dijo, escuché hace muchos años, ¿no? Un hermano dijo, el mundo es un gran inodoro, no una casa de Dios. Pero vemos cómo lamentablemente la serpiente picó, cómo lo corrompió al hombre. Nosotros estamos muy familiarizados porque parece moneda corriente en el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Pero según la Escritura, Sodoma y Gomorra es el planeta, no son de las ciudades hoy. Hoy llaman a los malos, los llaman buenos, ¿verdad? Hablando de las leyes, todas esas leyes que hacen, son leyes contrarias a la voluntad de Dios, inspiradas por Satán. No pasa que el hombre dice, voy a sacar una ley, que si vos le decís, no estamos acusando ni juzgando la tendencia sexual de nadie, porque sabemos que forma parte de la caída. Pero sí lo que no vamos a aceptar de que nos obliguen a decirle a un hombre que es mujer o a una mujer que es hombre, no. Vos tenés tu inclinación, yo entiendo todo eso, pero no sos hombre, vos no sos hombre, ¿se entiende? Entonces las leyes que hacen, o sea, seríamos acusados de discriminadores cuando estamos diciendo la verdad. Quiero dar un concepto de lo torcido que está todo, que parece que está bien, pero no está bien porque está totalmente torcido y quiere que terminemos aceptando la mentira. Entonces, ¿se da cuenta? ¿No será un poco de veneno que estaba escupiendo la serpiente? No, nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos un antídoto, hermano. A nosotros nos puede pasar tranquilamente. No pasa nada. No va a pasar nada. Pero lo que Dios no quiere, fíjese, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es galardonador, recompensador de aquellos que le buscan. Qué lindo, hermano, tener esa relación con Dios, individualmente cada uno. Señor, estoy desanimado. No quiero animarme con lo que... ¿Ves lo que le pasó a Noé? Estoy recordando ahora.
Imagínense, salvos por juicio, picados por la serpiente todo el mundo y él con un antídoto provisto, con alimento, escuchando los gritos de las personas desesperadas que aún se salvaron por juicio, porque Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que esperaban la paciencia en los días de Noé, sabe que fue abajo y que soy yo el que habló de él y se lo llevó con él, ¿verdad? Pero el juicio los tocó. Y Noé estaba bendecido. ¿Qué hizo el Señor? Le regaló un viñedo. ¿Y qué hizo con el viñedo? Se olvidó del bendecidor y se quedó con la bendición. Y eso trajo una consecuencia en su vida. Por eso, pensando en el apóstol, jamás Pablo olvidó quién había sido. Yo fui un perseguidor, un blasfemo, pero fui recibido a misericordia para que mostrase en él, primero toda su clemencia, para ejemplo de los que han de creer en él para vida eterna. Pablo nunca olvidó. Pablo en el capítulo 7 se desnuda por amor a nosotros y para mostrarnos que tenemos una nueva creación. Por eso digo, porque no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que me quiere usurpar, que mora en mí, porque tenemos naturaleza caída, hermano. El peor enemigo del creyente es la carne. Como siempre yo digo, la carne siente mucho hoy, mañana no siente nada, pero como cambia. Estamos lamentablemente, y esa realidad a nosotros nos hace muy bien por un lado y por otro lado nos hace sufrir porque entendemos la condición humana, que la tenemos. ¿Se entiende? Pero tenemos el gran antídoto, hermano, de la sangre derramada. Nosotros hemos mirado y podemos mirar cada día, cada momento. Y si fracasamos, lo que fuera, igual miramos la sangre derramada. Al toque. En esa comunión, porque Dios quiere. ¿Por qué dice Pablo? Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Porque su misericordia dice que se renuevan. Mañana va a ser una mañana de misericordia, porque Él se compadece de nuestros males. ¿Acaso dice, muchos son los males del justo? Miren lo que dice la Escritura. ¿Está hablando de quién? De mí está hablando. Como si el Señor me dijera, mira Gustavo, vos tenés muchos males. Pero de todos esos males que tenés, yo te voy a librar. Sí. Y 7 veces cae el justo, más el Señor lo levantará. Así que si caemos no hay problema porque nos va a levantar. Porque somos sus hijos. Pero Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Algo que si al Señor le desagrada. Por eso dice, mirá que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. No importa lo que pase. No importa lo que nos pase. No importa lo que tengamos, lo que no tengamos. Lo que quiere Él que seamos agradecidos. Sea poco, sea mucho. Que encontremos en Él nuestro contentamiento. Que Él sea nuestra vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como siempre digo, cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, no me fortalece. No está hablando para fortaleza de nuestro físico. Porque cuando no tenemos, hermano, cuando estamos en el desierto, necesitamos su fuerza. Porque yo he aprendido a contentarme, dice Pablo, cual sea mi situación. Sé vivir humildemente, no tener nada, y sé tener todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de lo que uno tiene. Porque yo sé que cuando no tenemos, ¿qué nos pasa? Nos desanimamos. Porque queremos tener, y bueno, si va, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. No sé si hoy tendremos que pasar, ¿ves? Dice que esa palabra, yo he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Esa palabra significa iniciar un misterio. Yo he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Y es como de ver, yo digo, Señor, no, estoy desanimado, me parece todo liviano. Es como el obrar de Dios, ¿ves? Es como el obrar de Dios. A veces los hermanos se desaniman porque parece que el obrar de Dios, la gente, la gran orquesta, el gran templo, porque han aprendido que en eso consiste la vida del creyente. Y cuando viene mucha gente se animan y cuando no viene nadie se desaniman. Y pareciera que nada da resultado. Y recuerda ahora cuando el Cana, el marido de Ana, dice que Ana era estéril y lloraba porque no tenía hijos. Y viene el marido y le dice, ¿pero acaso no soy yo más que muchos hijos? ¿Acaso no es Jesús más que todos los que podamos tener un culto lleno de gente? ¿No es nuestro contentamiento? ¿No es nuestra vida, nuestro pastor, nuestro amado? ¿No lo es Él? O que necesitamos que nuestros sentidos, y aún recuerdo las palabras de Pablo, que tenía un temor
por los hermanos corintios, porque son hermanos que necesitan crecimiento. Dice, me temo que como la serpiente con su astucia, y como el espíritu lleva la palabra. Engañó a Eva por los sentidos, mirá qué agradable, mirá qué lindo los sentidos. Ella miró, quiso tocar. Los sentidos, acá hay muy obrar de Dios porque la gente se cae, o no sé por qué. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si no hay nada? Y si no hay nada, hermano, vamos a esperar. Porque no tiene que ser Él, porque como es de Él y para Él, no tiene que ver nosotros. Porque no somos nosotros, es Él el que va a hacer si algo tiene que hacer y queremos que Dios haga para su gloria. ¿Verdad? Pero no entramos en el desánimo por lo que vemos. Yo sé que las cosas que veo a veces son inciertas, no somos influenciados. Samuel, el profeta, cuando lo veo a Eliab, que era uno de los hijos de David, tenía una pinta de rey, que él dijo, estoy delante del ungido del Señor. Y dijo, no, yo lo desecho, vos mirá, lo desecho. Pues el Señor no mira lo que el hombre mira. El Señor mira el corazón, es como si el Señor, yo digo ahora, que Él está mirando. ¿Qué está mirando en nosotros? A ver, ¿qué está mirando el Señor en mi vida ahora? ¿Qué está viendo, Señor, en mi vida? El corazón, el espíritu. Y sí, Señor, no importa las cosas que me pasen, lo que no me pase, todo, no importa, lo que importa es que creo en ti. Que vos todo va a dar salida. Y si algo pasó, bueno, gracias al Señor por lo malo. Gracias al Señor por lo malo. ¿Por qué no? Porque Dios mira el corazón. Así como cuando estos 4 amigos llevaron a su amigo lisiado, que el Señor estaba sanando en la casa de Pedro, pero que estaba tan agolpada en la casa que no entraba nadie ahí. Había multitud como la llevaron lisiado, la gente no hace lugar, porque hay otros más necesitados primero. Pero fíjate vos que dice que llevaron por la parte de atrás, hicieron una abertura del techo, y dice, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico. ¿Qué veía? El Señor no vio ni el agujero, ni vio lisiados, tampoco. Vio la fe de ellos. Y dijo al paralítico, ¿qué Dios mira en nosotros? No mira lo que el hombre mira. El hombre va a ver mi imperfección, mi fracaso, mis cosas, y de acuerdo a eso va a juzgar y va a criticar. No me importa eso. Lo que importa es lo que Dios mira. Y quiero que cuando Él mire, aunque tenga mi vida destrozada, vea que creo en Él. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Nunca voy a olvidar cuando estaba el hermano Fernando, recuerdo ahora por el espíritu, estábamos trabajando en la escuela, estaba él y el hermano Mauricio, y habían endemoniado porque estaba acosando a los hermanos. ¿Te acordás, hermano Fernando, ese día? Sí. Y yo llego y vi el panorama y le dije a los hermanos, ¿ustedes no creen en el valor de la sangre? Sí, dice el hermano, acá no se puede hablar más, dijo el endemoniado, yo fue. ¿Y por qué no acusa? Acusa, te va a cansar de acusarme. Yo se lo digo a veces, así, hermano, ¿sí? Te va a cansar de acusarme y de condenarme. Yo soy lavado por la sangre del Cordero, tengo señal, tengo antídoto. ¿Qué le parece? Algo que no soporta, porque él ha logrado engañar a muchos. Así, hermano, nosotros hemos mirado por la fe a nuestro amado Cristo y queremos ser agradecidos, cual sea la situación. Y entendemos al Señor, dice Pablo en los Corintios. ¿Será que está? No está, claro que está. Pero no ve que no pasa nada, sí, no importa, está igual. No necesito ver su costado herido, ni las manos y los pies horadados, no necesito. Creo en Él. Así como Tomás dijo, yo no lo veo. Qué lindo esa locura, ¿no? Porque cuando he pensado en ese pasaje, digo, ¿quién fue chismoso a decir al Señor lo que había dicho Tomás? No hubo chismoso ahí. Porque como el Dios omnisciente, es como lo que estamos, bueno, yo estoy hablando ahora, quizás ustedes hablen después, o no sé. Pero el Señor escucha lo que hablamos. Cuando Él dijo, si yo no veo, no creo, al otro día atravesó las paredes del Señor y se fue a tomar y se metía acá. ¿Quién le fue con el chisme? Nadie. Porque Él escucha. No se agradó de Tomás. Mete la mano acá y no sea incrédulo, sino sea creyente. Pero a veces ve lo que Satán quiere que nosotros creamos, lo que hacemos, nuestros fracasos. Él nos quiere oprimir ahí. Si vos quedate en la lona, no quiero que te levantes. Por eso Pablo habla bien en el capítulo 6 de Efesios, de tomar toda la armadura de Dios. El yelmo de salvación, la justicia de Cristo perfecta, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, porque yo puedo portarme bien hoy y estoy aprobado, mañana fracasé, soné. Pero si tengo su justicia, estoy perfecto en Él.
Y Satán ataca la cabeza y el pecho. Entonces el casco y la coraza. Y después, bueno, para empezar en esa contienda, dice, es lo que yo le decía a la hermana Alicia hablando ahí con mi mujer, digo, ceñir los lomos con la verdad. Y los tipos que bajan las redes, como tienen la fuerza ahí, ¿cuántos kilos pesan una vía red? Hermano, 80, 100, 150. Porque en el lomo está la fuerza. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, un conocimiento profundo de la Escritura, no superficial. Ir, si la escudriñares, dice, Proverbio 2, como a tesoro. La vida que tiene la palabra, digo, Señor, qué hermoso, el valor de la sangre. Yo debería haber muerto eternamente, pero Él llevó mi castigo. La ira de Dios fue sobre Él en mi lugar. Él pagó por mí, hermano. El valor de la sangre, del sacrificio. De esa serpiente. Es como dijo Clifolón, dice que Jesús se hizo uno con Satán. Una cosa de loco, hermano. Porque Él tenía que entrar al imperio de la muerte. Había una sola puerta para entrar. ¿Y dónde era? Era la muerte. Pero claro, Él estaba sin pecado. ¿Qué está haciendo este hombre acá? Acá este lugar es para la gente que yo envenené. ¡Qué glorioso! ¡Qué gloriosa la redención de la humanidad! Mi redención, su redención, hermano. ¡Qué terrible! Gloriosamente terrible. ¿A qué le damos el valor? ¿Al fracaso? ¿O al valor del sacrificio? Oh, hermano, parece divertirme esto. No, es solamente valorar ese glorioso sacrificio por y para nosotros. Y miraba hoy cuando meditaba en esto, cuando dice Pablo a los Colosenses, y despojando a los principados y a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dije, qué locura. Claro, él metió el pecado, lo esclavizó, y después fue el torturador. Claro, el que tortura a la humanidad. Lo esclaviza y lo tortura, despojando a los principados y de la potestad, de todos esos poderes de maldad que se apoderaron de los de Ama, que decapitan a una criatura. Esos poderes fueron vencidos por Cristo en la cruz. Para nosotros, no para Él, porque Él era Dios. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad, hermano! Por eso, hermanos, si salimos ya de Egipto, ya salimos. Estamos en el desierto. Pero vamos a entrar en la tierra prometida. Él quiere que entremos ahí. Y ahí está usurpado también, porque ahí hay enemigos. Pero Él dice, yo te daré todo lugar que pisares la planta de vuestro pie. Ese lugar es mío, ese lugar es de ustedes. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Toda victoria que nosotros podamos gozar mañana, pasado, es atribuida a su gloria. Solo para Él, hermanos, solo para Él por su glorioso sacrificio. Bendecido en Cristo.